En efecto, el suscrito acude a fin de poder oralizar los argumentos ya presentados a este digno tribunal con respecto al recurso de apelación por el cual, como bien ha señalado el señor presidente, buscamos o revocar como tal la resolución de primera instancia o que se declare nula y se vuelve a realizar el procedimiento a foja cero. En atención a los siguientes considerandos. Vamos a dividir la defensa como tal en una presentación en dos extremos. La primera es referente a un vicio que hemos identificado como tal, que a tenor de la defensa genera una nulidad con respecto a la resolución, al debido proceso que llevó a la resolución final. ¿Y por qué? Como sabemos, no lo digo yo, lo dice el reglamento. Señores miembros de este tribunal, este reglamento sostiene que el inicio de apertura de investigación se da por una resolución que nace por una denuncia de parte o de oficio. En el caso en concreto estamos en un procedimiento de parte. Entonces, una denuncia de parte presentada y postulada por la congresista Moyano, de quien vuelvo a señalar y ratificar, tengo los mejores de los conceptos como tal, como mujer profesional y como política, a quien tengo el honor de conocer. Pero esta denuncia de parte postula como un hecho por el cual tiene que ser conocida la investigación el extremo referido a que se habría cometido actos de violencia contra la expareja del señor Cordero. Todo pudo haber quedado ahí, pero Secretaría, es decir, en este caso, la QO, la primera instancia, admite como tal la integridad de la denuncia y postula dos hechos, para sustentar la apertura de la investigación. Postula dos hechos, hay que tenerlo muy claro. Primero, el extremo vinculado a las noticias periodísticas del señor Jorge Hernández Fernández Español, y el segundo extremo vinculado a los acontecimientos narrados por violencia con respecto a la expareja del señor Cordero. En efecto, tal cual señala la propia resolución por la cual se admite a trámite, esta es la resolución número 2, Secretaría justifica la apertura de la investigación en lo siguiente. Punto 3.1 de la resolución 02, literalmente, resolución 02. Adicionalmente a lo expuesto, es necesario añadir y considerar sobre la conducta del afiliado Luis Gustavo Juntay, pues este ha tenido otros hechos que merecen evaluarse, de ser el caso, dice, como la nota periodística de Panorama difundida el 28 de noviembre del año 2021 denominado exclusivo, congresista Luis Cordero fue denunciado por agredir a su expareja, en la que según la denuncia policial del 4 de enero de 2014, el actual congresista fue agresor de su expareja. Estos hechos conllevaron a que el 30 de mayo de 2022 la Comisión de Ética Parlamentaria, mediante su informe final recaído en el expediente 020, determinó la suspensión del ejercicio del cargo y descuento de sus saberes por 60 días de legislatura que está pendiente de debatirse en el Pleno. El tema es el siguiente, ¿de dónde se genera la nulidad? Porque Secretaría pudo haber dicho, no lo admito, y solamente canalizo el cuestionamiento del señor Jorge Hernández Fernández, pero hace suyo el cuestionamiento de la denuncia de parte para justificar la apertura de la investigación. Entonces, si este es el extremo por el cual se justifica la apertura de la investigación, lo que merece en este caso es un pronunciamiento final que no corresponde sancionar, tal cual no corresponde sancionar o sí corresponde sancionar al afiliado. O una de dos, o sancionamos o no sancionamos. Eso no hizo la Secretaría, omitió. Perdón que le interrumpa, señor abogado, Sí, mil disculpas. cómo ¿Me no. puede, qué punto me ha dicho, por favor, de la resolución de primera instancia? Resolución 02 es la resolución 2, señor presidente, punto 3.1, la que inicia el proceso. Ok, gracias. Gracias, señor presidente. Entonces, el tema es el siguiente, vuelvo a repetir, para cerrar este pedido con respecto a la verificación de ustedes dentro del principio de legalidad, si está bien o está mal la resolución final. La resolución final debió haber dicho, el señor debió haber sido sancionado por estos hechos o decir que no debió haber sido sancionado. Y no lo hizo. Es una omisión. En derecho, como ustedes saben, evidentemente, el señor presidente mucho más,
Esto, por la experiencia política, por la trayectoria, por la formación en leyes también, esto tendría un símil de motivación aparente, un vicio de nulidad por motivación aparente. Entonces correspondía o pronunciarse para bien o para mal. Claro, en ese momento se inició la justificación de la apertura y en el Pleno, esta defensa, luego de demostrar que estos hechos fueron desestimados a nivel de fiscalía primera, segunda instancia, eliminación de antecedentes, evidentemente el Pleno, no por blindar al señor Cordero, sino porque evidentemente advirtieron que el informe final de la Comisión de Ética tenía un vicio grave, no consideró los pronunciamientos de archivo que habíamos presentado. Por eso regresó a la Comisión de Ética. Por eso es que el señor no puede ser cuestionado con respecto a que habría cometido un acto de violencia. Ya llegaremos al Pleno en su momento a defenderlo nuevamente porque entendemos que Ética lo ha vuelto a defender. Pero bajo la línea jurisprudencial, porque también el legislativo emite jurisprudencia, como sabemos, a los hechos sucedidos con el señor Castillo, también afiliado, que tiene un proceso abierto por violencia, que tiene medidas de protección abiertas y ha sido archivado a nivel de ética, entendemos que también con justa razón para el señor Cordero debería ser archivado, que no tiene ningún proceso penal. Eso con respecto al vicio de nulidad que hemos identificado, que sabrán ustedes, ilustres miembros de este tribunal, advertir si correspondía o no pronunciarse, o si corresponde retrotraerse esa fase para que se admita nuevamente este proceso. Dicho esto, vayamos al tema de fondo. Hubiera sido fácil también para el señor Cordero presentar una renuncia. Como sabemos, la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones se presenta y no requiere una corroboración previa. Se presenta de manera virtual, esta es admitida en 2 o 3 días y ya no es miembro de un partido político. El señor aquí está por su honor, porque ha sido cuestionado por un hecho grave. ¿Y qué es lo que se refiere? No voy a discutir las imputaciones que han sido absueltas, que son 4 en total. Solo una ha sido sancionado el señor Cordero. Entiendo que al no estar secretaría no se va a cuestionar las 4, entonces por esos hechos debería estar consentido como tal. Centrémonos en la que ha sido sancionado el señor Cordero. Constituye faltas graves. Ocultar documentos o información de naturaleza pública. Vuelvo a repetir, señores miembros de este tribunal. Ocultar documentos o información de naturaleza pública sobre sus actividades laborales, comerciales o relaciones interpersonales que puedan perjudicar a la imagen institucional del partido. Ocultar documentos o información de naturaleza pública sobre sus actividades laborales, comerciales o relaciones interpersonales que puedan perjudicar a la imagen institucional del partido. La pregunta cae por su propio peso porque la resolución de primera instancia sostiene que el señor debió haber contado que conocía a ese señor al momento que tuvo una vinculación. Entonces, la siguiente reflexión que postula la defensa es, al momento de los hechos, y ya al día de hoy ha sido puesto a disposición del Ministerio Público toda la información. ¿Cuál es la vinculación que tuvo con el señor Jorge Hernández Fernández? Interactuar con respecto a un tema comercial de un gato persa. No lo digo yo, está en los caudales del Ministerio Público. Es más, dentro de la entrevista realizada por el señor Jorge Hernández Fernández, que me he permitido transcribirla a ustedes, señores miembros del tribunal, ahí está. Nada más. Entonces, ¿cómo el señor Cordero podía conocer en ese momento que el señor Jorge Hernández Fernández estaría cometiendo algo ilegal? No sabemos, entendemos que estaría siendo aspirante a colaborador eficaz, no lo sabemos, pero en realidad, ¿cómo podría el señor conocer en ese momento? Si esa es la tesis con respecto a sancionar a un afiliado, pues evidentemente todos los miembros, en este caso afiliados, deberían estar sancionados, incluyéndome a mí también. ¿Por qué? Por haber conocido al señor Joaquín Ramírez. ¿Por qué? Porque yo soy amigo del señor Hiro Fujimori y está denunciado por un caso, el caso Limasa, injustamente, y lo vengo defendiendo durante varios años. Por haber conocido al señor Kenji, a la señora Sachi, a quien los defiendo también, evidentemente. El hecho de que exista una denuncia en ese caso bastaría para que a mí me hubieran sancionado en su momento cuando era militante. Pero aquí lo que se dice es que el señor debió haber informado, sin que exista un proceso, sin que exista una citación, nada por el estilo, solamente un gato persa. Entonces, esa justificación como tal para sancionar a un afiliado no puede ser amparada. En todo caso, debió, entiendo yo, si la intención del partido
era que el señor no continuara a invitarlo, a renunciar. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslas correctamente. En el caso en concreto, el verbo es perjudicar, no lo digo yo, lo dice el reglamento, perjudicar a la imagen del partido. ¿Cómo el señor en ese momento podía saber que comprar un gato persa o conversar sobre un gato persa podía generar un daño reputacional al partido? Y está pendiente de discutir en este minuto. No hay forma. Y no lo disgrega la Secretaría, no hay forma. Y no lo va a poder probar. Al día de hoy, evidentemente, el señor no es parte ni como testigo ni como denunciado. Hemos aportado documentos donde incluso no tiene ningún proceso penal, ninguno, sin excepción. Entonces, es inviable sostener que el señor tenía que poner de conocimiento de algo por lo cual no sabía que ese señor está involucrado, que estaría involucrado, está pendiente de identificar en qué materia y de qué forma. Vayamos entonces a los motivos por los cuales se tiene que revocar. En efecto, el daño reputacional, voy a tratar de resumir lo que dice el recurso de apelación. ¿Cómo se puede cuantificar el daño reputacional? Porque hay una vulneración al debido proceso. El señor Dieter Columbus, quien tengo también los mejores de los conceptos como profesional, como político, remitió un correo electrónico a la Secretaría indicando que habría sido perjudicado al partido por determinados links electrónicos. Correo electrónico con links electrónicos, y ustedes podrán verificarlo, que nunca fue puesto de conocimiento a la defensa. Ojo, lo que hace la Secretaría es requerir a las demás secretarías información. No fue trasladado en este caso a la defensa. Eso es nulo de por sí. Ustedes podrán verificarlo. Y tendrán que corroborar si era meritorio o no trasladarlo para que nosotros nos pudiéramos oponer. Y ahora es importante que lo pongan de conocimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento hubiera dicho lo que he dicho en la apelación. El señor Dieter Columbus, podemos discrepar, lógicamente, con respecto a estos temas, pero tengo las mejores de las admiraciones con respecto a él. Refiere que hay un daño reputacional. ¿Cómo se puede cuantificar ello? ¿De qué forma? Presentó 20 links electrónicos. Bueno, señores integrantes de este tribunal, yo presenté 30. De las 30 entrevistas donde pude rebatir cada una de las acusaciones que se hizo el señor Cordero. Y la respuesta que tuve fue, no, la defensa no fue negligente. Debió haberlas presentado desde un comienzo. No, pues. Entonces, no puede ser definitivamente que por un lado se admitan medios probatorios de oficio que no son trasladados a la otra parte, pero cuando uno se entera, presenta y no son admitidos. Eso está mal. Entonces, ¿de qué forma se puede cuantificar el daño? Si yo salí a indicar que no cometió ningún delito el señor. Y ustedes podrán corroborar en esos videos que he presentado que incluso periodistas, como la señora Milagros Leiva, que en ese momento, en plena entrevista me dijo, yo califiqué que incluso el señor Cueto había realizado viajes al exterior. Y me dijeron, vamos a llamar al señor Cueto. Me dijeron, para que le diga a usted, Elio Herrera mentiroso. Nunca me dijo mentiroso, me quedo esperando. Porque los viajes realizados por los congresistas, cuando son con el erario nacional, tienen que ser informados. Cuando no son con el erario nacional, no tienen que ser informados. Hasta ahorita me sigo esperando que la señora me siga diciendo mentiroso y no ha podido hacerlo. El señor Chincha y otros periodistas más. Entonces, ¿de qué forma se puede cuantificar? Hemos rebatido entonces el tema de tener que informar las relaciones interpersonales que pudieran generar un daño al partido, porque el señor no tenía cómo conocerlo. Y dos, no está acreditado el supuesto daño. Le hemos dicho en este caso a la Secretaría de qué forma, cuál es la variable, estadística, media, varianza, de qué forma se cuantifica el daño. ¿O es solamente una mera especulación gaseosa y subjetiva para decir daño? Entonces, al día de hoy ya no está dañado. Está mal, pues. Tiene que cuantificarse e identificar la forma. Para eso hay rangos de proporcionalidad e identificación sobre el rango, cómo se tiene que dañar a una persona jurídica. Mi patrocinado no ha negado conocer al señor Jorge Fernández. Yo no lo he negado en ningún momento. Es más, dentro de esta declaración, como se ha hecho, se refirió que era un conocido. Y el señor Jorge Hernández Fernández dijo, sí, es un conocido, al cual teníamos intereses vinculados a un tema de gatos, felinos, nada más. No hay nada más con respecto a ese tema. Pero pese a ello, y pese a que el propio señor Jorge Hernández Fernández, porque en ese momento estaba detenido, está en libertad, no tiene ninguna restricción como tal, no ha sido suficiente para determinar que no era necesario que se tenía que informar que había una vinculación. No lo digo yo y vuelvo a repetir un tema muy importante. El tiempo le ha dado la razón a una persona, un periodista que yo siempre pensé que era una persona sesgada, al señor Hildebrand. Yo siempre pensé que era una persona sesgada y lo he acompañado nuevamente con ustedes. El señor dijo, cuando salió este tema, lo identificó en su semanario y en su entrevista en TikTok,
en esta plataforma también de streaming, el cuentazo del Español. Y era para tapar sucesos que se estaban dando a nivel del Ministerio Público y también en la presidencia. A mayor detalle ustedes podrán corroborarlo. El señor lo dijo. Y después de un mes y medio, 2 meses, ¿qué ha pasado el día de hoy? ¿Dónde están las noticias? ¿Qué pasó, señor, en libertad? Todo el mundo en libertad. Debemos tener presente que la Secretaría no ha tomado en cuenta que no solo se tratan de palabras aisladas, obran en el expediente documentos objetivos, hemos presentado a ustedes, que el señor, donde se acredita que el señor Cordero no tiene ninguna participación delictiva, ni como testigo ni como parte, tampoco a nivel de violencia psicológica. ¿Qué ha hecho la Secretaría? Se ha orientado a resolver en función a las noticias periodísticas, esto es muy importante, proporcionadas por la Secretaría, entiendo de prensa, del señor Dite Columbus, sin determinar cuál es el método científico o estadístico para señalar cuál es el daño reputacional. No, hay un daño reputacional porque acá están los links electrónicos. Yo pregunto, ¿de qué forma? Si esa es la forma de sancionar a una persona, pues debería decirse bajo qué rango y de qué forma y cuál es el método científico para determinar el daño al partido político. Hagamos lo correcto. La denuncia presentada por la congresista Moyano hace referencia, pues, en efecto, a que habría esta vinculación con respecto al señor Cordero. Lo asevera, no lo digo yo, lo asevera. Punto 4.2, 4.6 del autoinicio de proceso disciplinario. ¿Qué pasó al día de hoy? El señor está en libertad. Y mi patrocinado, el señor Cordero, afiliado también desde militante desde hace más de 10 años, no tiene ninguna vinculación. Con respecto a esta única imputación por la que mi patrocinado ha sido sancionado, es menester señalar que ni la denuncia presentada por la congresista Moyano, ni en la resolución de primera instancia por la Secretaría se ha podido determinar fehacientemente que mi patrocinado ocultó información de naturaleza pública, dice el reglamento, pública, que pudo haber generado un perjuicio al partido. Pública. ¿De qué forma? No lo dice, solamente está la mera sanción. En primer lugar, tenemos que únicamente se tiene como medio de prueba esta supuesta relación en función a una comunicación que se dio entre el señor Barba y el Español. Voy a repetir lo que dijo Hildebrand. Tienes barba, es patriota. ¿Quién le pagó al señor Barba para que se vaya de viaje hasta allá? ¿No será que el señor Barba trató de sembrar al señor Cordero? ¿Por qué no lo vemos de otro ángulo? O sea, una persona es tan patriota como dijo el señor Batter, que hasta el día de hoy no me invita a su SEC, pese que hemos solicitado varias veces esto. O sea, una persona como tal, el señor Barba, ¿quién le ha pagado? No sabemos, para que realice todos estos viajes y esté atrás de un congresista. ¿De qué forma? ¿No trató él en todo caso? ¿Y a título de qué? Dice agente especial, si ni siquiera está en la carpeta fiscal. Hasta donde tengo entendido, y ustedes también comprenderán eso, cuando se realiza, en este caso, una investigación a nivel de inteligencia, son, en este caso, integrantes de la Jefatura de Inteligencia Nacional, o, en todo caso, delegadas por una fiscalía. El señor Barba, ¿qué parte tiene que ver? Es patriota. ¿Quién lo mandó al señor Barba? Es lo que tiene que determinarse. O a quién quiso sembrar para perjudicar, pero no lo logró. No se logró demostrar absolutamente nada. Porque finalmente sus videos, que salieron a la siguiente semana, ¿qué se aprecia? Al señor Montay comiendo en una feria pública, solicitando información, donde informó al Congreso que iba a salir de viaje. ¿Eso es algo ilegal? Para terminar, señores integrantes de este tribunal, voy a repetir lo mismo que dije en su momento, en el Pleno. Tenemos que ver, lógicamente, el desarrollo de estos hechos de dos ángulos, como lo presenta una denuncia de parte y también como lo presenta en este caso la defensa. Esta defensa lo que presenta es hechos objetivos, el señor no es parte de ningún proceso. Ha sido víctima en este caso de un seguimiento realizado por una persona denominada agente especial, como tal. No sabemos el título de qué. El señor desde el año 2021, nótese lo que hizo, cuando salió esta denuncia de violencia psicológica. Desde el año 2021 le solicitó a ustedes, quiero suspender yo mi licencia hasta esclarecer todo. Si el señor hubiera sido una persona incorrecta, no lo hubiera hecho. Respetuosamente, a ver, ¿qué ha pasado hace poco con el señor Castillo en la Comisión de Ética? ¿Ha pedido licencia? No. Ha sido archivado, pero el señor Cordero, y eso, allá hay mensajes, hay audios, hay todo. Hay un proceso abierto en penal. ¿Les pidió licencia a ustedes? No. El señor Cordero sí les pidió licencia y está suspendido de parte. Y el señor, por hacer lo correcto, lo sancionan y sale su
lamentablemente su nombre a nivel nacional de esta forma. El señor como tal, y quiero rescatar este hecho, ha sido también afiliado hace muchos años y también merece un respeto. El linchamiento mediático que tuvo fue exponencial. Mire, ven que desde el año 2021 les pidió licencia a ustedes, 2021, y luego de 2 años y medio logramos demostrar que no había cometido ningún delito. El señor, sabiendo que era inocente, les dijo pido licencia, sabiendo que era inocente. Y pese a eso, lo vuelven a involucrar con respecto a este auto que justifica la apertura de investigación y se duda de su palabra con respecto a este tema. Si en todo caso, correspondía del partido que el señor no continuara, lo correcto es hacer lo correcto, señor, no siga, pero no expulsar a una persona de esta forma. ¿Y por qué? Y ahí vuelvo a cerrar este tema de manera general, porque tiene derechos fundamentales, honor, reputación, que están consagrados en este propio reglamento como tal. Señores integrantes de este digno tribunal, yo he tenido la oportunidad de defender como tal al partido y conozco lo que es una persecución política, porque hemos estado en más de 26 horas con las abogadas que me acompañan aquí tratando de hacer valer nuestros derechos. Cuando fiscales venían, más de 60 fiscales y operativos también policiales venían a allanar los locales del partido, tratando entre 10 o 12 personas integrantes, lógicamente, jóvenes abogados tratando de hacer valer lo correcto. Y lo logramos, porque al día de hoy felizmente se ha logrado demostrar que esos atropellos jurídicos no han tenido sustento. Les pido a ustedes, con el mayor de los respetos, que puedan evaluar de manera integral todo esto, de manera correcta, como corresponde. Estoy convencido por la trayectoria que ustedes tienen, por la trayectoria que tiene el señor Galarreta, que también y puedo dar fe sobre la batalla que ha dado en tantos incidentes jurídicos y políticos, por más que el doctor Galarreta siempre nos apoyaba con los temas políticos, siempre estuvo también apoyándonos en los temas jurídicos. En esas batallas exponenciales en las cuales estuvimos con fiscales que lo único que buscaban era hacer daño al partido. Eso sí es ilegal. Y al día de hoy se ha aprobado bien. Les pido, por favor, que tengan en cuenta todo lo expuesto. Si el señor Cordero hubiera conocido que era algo ilegal, yo no estaría aquí parado. El señor Fujimori tampoco estaría dando respaldo como corresponde. Estoy aquí solicitándoles, por favor, que puedan interpretar de manera correcta todos nuestros alegatos y que puedan encauzar como corresponde este proceso disciplinario. Les agradezco su tiempo y su buena disposición con respecto a todo el tiempo prolongado para esta defensa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Riera, por sus argumentos para tenerlos presente. Solo un paréntesis, el aprecio y el respeto es mutuo, además no solo a usted, sino al equipo que lo acompaña como estudio abogados, y entenderá que es un tema totalmente al margen. Y justamente a eso quería yo llegar. Dos cosas, tengo algunas preguntas. Usted ha dicho que no corresponde ser expulsado de esta manera. No sé si es el término equivocado, porque entiendo que no hay una expulsión o sea, la propuesta de la primera Ah, instancia no es una expulsión. uy, sí. Entiendo que es una suspensión hasta que culminen digamos, los procesos, ¿no? Tiene toda la razón, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras de elogio y siempre reconocimiento. Tiene toda la razón. Tengo que recalificar y el cuestionamiento, disculpe usted, con la efervescencia y el apasionamiento siempre que nos da a nosotros con respecto a este tema, defender estas causas. Sí, lo que estamos cuestionando es o bien que se revoque o se declare nulo por cuanto el mandato otorgado en la resolución es la suspensión, pero nóteselo brevemente, la suspensión hasta que se esclarezca. ¿Cuándo será eso? Ni siquiera se dice cuándo, porque el señor no es parte. Hasta que acabe el proceso contra el señor Hernández Fernández, hasta que citen al señor Barba, ¿cuándo? Ni siquiera es claro, ni siquiera es un término objetivo. Usted sabe, señor presidente, puede ser investigación preliminar, preparatoria, juicio, tribunal constitucional, y no sabemos con respecto a quién, con respecto a si la idea es decir suspendido hasta que se esclarezca lo del señor Hernández Fernández, que se coloque, aunque sería algo ilegal, ¿no? Porque no podríamos depender de un tercero. Sí, en efecto, señor presidente, me rectifico y corrijo, gracias Perfecto. el comentario brindado por usted. Perfecto, doctor. Entiendo que la resolución establece en materia tanto penal que usted ha señalado que él no es parte y materia administrativa, Sí, ¿cierto? Entiendo que en la Comisión de Ética sí hay en este extremo. No estamos hablando del otro caso, que es otro tema, no es materia de esta audiencia. Tengo una opinión al tema, probablemente podamos coincidir. Ese es otro tema. Estamos hablando del caso específico de la resolución. No me refiero al supuesta agresión, que eso ya creo que quedó aclarado. Entonces, también creo que en el tema para el señor militante Cordero Jontay,
hay un tema en la Comisión de Ética sobre esto, entre comillas, de espionaje, ¿no? Entonces, me refiero, Sí. ahí se hay un caso. Entonces, Tiene en toda la ese... razón, señor presidente. Recién se ha iniciado un proceso por la Comisión de Ética y están recabando información, recién se ha iniciado. En efecto, señor presidente. Perfecto, ok, ahí hay un proceso. Yo quería, señor Riera, doctor, preguntarle algo que yo lo he escuchado y evidentemente nuestro reglamento y todas digamos, los pasos y digamos, las etapas que vamos avanzando en este proceso trata todo el esfuerzo de que sea justamente un proceso dentro de un marco constitucional, democrático, las etapas que hay como primera, segunda instancia, las audiencias, etcétera. Pero mi pregunta es, entendemos obviamente que la Comisión de Ética del Partido Fuerza Popular, como su comité disciplinario, no necesariamente ve los temas que son delitos. Usted ha señalado desde su punto válido, obviamente, como defensa, diciendo el señor John Tai no ha cometido ningún delito. Y mi pregunta es, tenemos claro primero como conceptos que los delitos son totalmente diferentes a las faltas, es decir, una cosa es la sanción disciplinaria y otra cosa es que nosotros estemos opinando en materia jurídica. Sí, correcto, señor presidente. En efecto, por eso yo, claro, definitivamente una cosa es un delito y evidentemente otra cosa es una percepción ética. Y la ética, en realidad, en el caso en concreto, tiene que estar correctamente definida sobre cuáles serían los comportamientos éticos que son debatibles o cuestionados. ¿Y por qué? Porque la ética, en verdad, el término ético es muy amplio. Para mí, por ejemplo, podría ser carente de ética no darle a un mozo una propina. Para usted tal vez no. Por eso es que es muy importante vincular para el tema de ética, como bien lo ha hecho el reglamento de Fuerza Popular, establecer cuál es la conducta. Y en el caso en concreto, la conducta específica es haber ocultado información interpersonal que habría de carácter pública que habría perjudicado al partido. Entonces, si esa es la imputación ética, lo que yo presento es cómo el señor Cordero pudo haber conocido en esa época que el intercambio comercial, entiéndase, compra-venta de un felino persa, podía generar un daño reputacional al partido. Si se pudiera demostrar, o hubiera un correo o un mensaje, excelente. Yo no estaría acá, pero no lo hay, absolutamente. Y eso es lo único que se ha sancionado. ¿Y por qué señalo ello? Porque es un precedente muy, pero muy complicado, nefasto. Podría generar denuncias de parte que podrían ser utilizadas de manera calumniosa con respecto a los afiliados, porque conocen a una persona que está investigada o no está investigada en su momento. Si se va a sancionar a una persona, tiene que ser evidentemente por algo concreto, algo real en este momento. Y eso no está aprobado acá. Sobre todo con respecto al tema de la sanción, señor presidente, porque tampoco está esclarecido hasta cuándo va a durar. Ok, perfecto. Entonces, entiendo por la respuesta del abogado del afiliado de Cordero Yontay, que estamos identificando que el tema penal no es sinónimo de más. Muchos casos de ética, algunos casos de ética podrían tener, digamos, relevancia penal y algunos comportamientos éticos, como bien ha dicho usted, no necesariamente podría ser hasta de opiniones distintas, ¿no? El reglamento del partido felizmente establece algunos casos. Entonces, mi siguiente pregunta, y alejándome del tema penal, porque yo no podría, y creo que ninguno de los miembros del Tribunal de Disciplina del partido podría hablar en materia penal. Justamente por eso entiendo que la primera instancia ha dicho hasta que eso se resuelva. Mi pregunta va por el tema disciplinario ético. Usted ha señalado que es difícil o cómo podría haberse cuantificado si habría habido, digamos, ¿no es cierto?, se había comprometido la imagen del partido o habría perjudicado la imagen del partido. Y ahí viene un poco más el análisis a que nosotros después seguro nos quedaremos o haremos otra sesión ya los tres para poder analizar y nos gustaría sus opiniones como defensa. El parlamentario Gustavo Cordero, él es miembro de la Comisión de Inteligencia. Quiero que usted entienda que estamos en un partido político que además, como usted bien lo ha dicho, lo ha defendido y lo cual siempre vamos a estar agradecidos, siempre haciendo esos paréntesis. Este es un tema totalmente distinto. Entonces, un partido político que además tiene unas características muy importantes que creo que usted, como buen defensor, en algún momento lo conoce, es decir, y lo hemos dicho siempre para nosotros, y eso lo estoy diciendo para que me escuchen los miembros del comité disciplinario, es decir, ser político es muy difícil, ser congresista es muy complicado. Ser político
congresista de Fuerza Popular es doblemente más difícil y nuestros parlamentarios se lo decimos. Yo he estado personalmente en reuniones con los congresistas para explicar exactamente el doble cuidado que hay que tener. Bueno, esa es una opinión personal, no entra en el análisis, pero yo estoy tratando de hablar esto para llevarlo a usted a la siguiente pregunta. Siendo el congresista John Tai, Cordero John Tai, perdón, miembro de la Comisión de Inteligencia, más allá de, usted ha hablado que la coordinación o las conversaciones son a nivel de un animal doméstico, en fin, pero esas conversaciones sí se han dado con personas que de alguna manera tenían alguna cercanía o algún trabajo dentro, yo no estoy diciendo si sabía o no sabía, no, pero que tenían un tema relacionado a algún tipo de inteligencia. Mi pregunta está si usted no evalúa o no considera que hay una omisión de un congresista de una comisión tan importante que es inteligencia. Hemos tenido otros congresistas en otros quinquenios, y obviamente la información debe fluir con quienes se reúnen, qué conversan, con quién los están abordando. No ha habido esa información. ¿Usted esa parte considera que ahí no hay una situación más bien de poner en riesgo por lo menos la imagen del partido cuando siendo un miembro de la Comisión de Inteligencia, que no los cambian hasta el quinquenio completo? Es una comisión clave, que hay que saber bien con quién hasta uno toma un café, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿no hay ahí un problema de falta de información? No sé si al vocero, a alguien del partido, yo como miembro de inteligencia voy a viajar a ver unos aparatos de inteligencia, yo como miembro de la Comisión de Inteligencia, porque cualquier cosa se puede prestar, sea verdad o sea mentira, y estoy hablando solo de la imagen del partido para así sea distorsionar. En el extremo que fuese un distorsionar, yo no estoy llegando a una conclusión, igual no hay una ausencia de comunicación o de falta de cuidado en estas actuaciones. Esa es mi pregunta, doctor Riera. Muchas gracias, señor presidente, por la pregunta. Varios ítems a considerar. El señor pide permiso al Congreso. Yo siempre me tengo que enseñar al margen de la legalidad y luego le daré mi opinión. El señor pide permiso al Congreso, y es lo que yo informé a Ética. Tiene el cargo del Congreso, oficialidad mayor. Voy a salir de viaje de tal fecha a tal fecha. No tuvo ninguna observación con respecto a ese tema. No fue negado, no fue cuestionado. De acuerdo al reglamento congresal, a manual congresal, se tiene que dar en la medida la justificación cuando uno realiza con erario nacional. Entonces, en principio, está cumpliendo con el propio manual congresal. Si no hubiera sido negado por el propio Congreso. Ahora, siendo más específico, atendiendo a su pregunta, con respecto a la Comisión de Inteligencia, es una muy buena pregunta para poder abordar este tema. No hay ningún audio entre el señor Jorge Hernández Fernández o algún WhatsApp con el señor Cordero vinculado a temas de inteligencia. Ninguno. Yo sigo esperando, tuve la entrevista con Milagros Leiva, que lo saque. Nunca lo sacó. No lo hay. Si no, señor, sería aparte también en este proceso penal. No lo es. Existen mensajes entre el señor Cordero y el señor Barba, puntualmente, coincidiendo en un viaje. Coincidiendo en un viaje. Nada más. Porque si se hace referencia a que el señor Cordero entregó el número de la señora Moyano para que pueda ser chuponeado, es mentira, no está. Disculpe. Es mentira, no está. No hay, era escarnio periodístico. No está eso en el expediente. Y tampoco fue chuponeada la señora Moyano. Es más, después salió otro audio en el cual el señor Barba le dice al español, sí, bueno, intentamos, era para probar. Nunca se chuponeó a nadie y el señor Cordero tampoco lo dio. Entonces, la pregunta es, ¿debió haberlo hecho? Legalmente no está establecido. Y tampoco está en el propio reglamento de Fuerza Popular, el cual yo he pedido en reiteradas oportunidades al estatuto del cargo del señor Cordero, porque me estoy defendiendo a ciegas, en verdad, me estoy defendiendo a ciegas. He solicitado desde un comienzo el cargo y hasta el día de hoy no me lo dan. Me estoy defendiendo a ciegas, digo esto ¿por qué? Porque me estoy guiando solamente del propio procedimiento y lo que está en internet, que es un estatuto antiguo, que entiendo ha sido cambiado después. Pero yo he pedido el cargo con respecto a esas modificaciones que se han dado y no me lo han dado. Entonces, legalmente, por lo menos, no lo está. Y si no lo está, no es algo incorrecto, no es algo ilegal,
y no es algo que contravenga, desde mi punto de vista, un tema ético. Si el señor hubiera sido identificado tratando de tramar algo perjudicando a la Comisión de Ética, sí, pues evidente, señor presidente, yo no estaría acá. Evidentemente, no estaría acá, la Comisión de Inteligencia, perdón, no estaría acá. Pero no hay nada con respecto a ese tema. Entonces, en el caso en concreto, ¿qué es lo que tiene? Un viaje donde asisten a una feria pública internacional, pagada con su propio pecunio, donde se solicitó el permiso al Congreso, y si el Congreso hubiera determinado algo ilegal, hubiera dicho no salga, salió. Y de regreso, finalmente, los mensajes donde no hace ninguna vinculación, donde se trame algo contra la Comisión de Ética. Nada, perdón, inteligencia, nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que sale después? Es puro linchamiento mediático. En los nuevos videos del señor Barba, el señor sale comiendo, el señor Cordero. Entonces, algo específico, tramando, vinculado a ese tema, no lo hay. No podemos exigir algo más allá que la ley, lógicamente, no te obliga. Como sí fue el caso de violencia, donde, por más que no está obligado a pedir licencia, sí les dijo, ¿saben qué? Yo pongo mi disposición, suspendo. Y eso que el señor era inocente, ¿eh? Hasta el día de hoy. Entonces, lo mismo hubiera sido el día de hoy, lo hubiera realizado tal vez, pero el señor ya tenía su suspensión. Entonces me dice Helio, ¿cómo yo voy a pedir una suspensión si yo iba a pedir mi suspensión? Entonces, por último, considero yo que se hubiera dado esa posibilidad, pero el linchamiento mediático ha sido, pues, evidentemente abrumador, y al día de hoy poco a poco se ha ido desbaratando todo hasta demostrar que el señor no es parte en nada, ¿no? Como tal. Para finalizar, incluso dentro de los links electrónicos ustedes podrán evidenciar que hemos presentado, que fue uno de los cuestionamientos dados. Yo dije a nivel nacional, hasta el señor Cueto salió de viaje a Panamá también, y llamaron al señor Cueto, me iban a decir mentiroso. No, yo no he salido, pero igual tuve que comunicar, hasta el día de hoy me estoy esperando que me mentiroso. Entonces, todos los integrantes de la Comisión de Ética tenemos que presuponer que hacen algo indebido por salir de viaje. No, no es así. Esa es mi respuesta, señor presidente. Gracias, doctor. Y una última pregunta por mi lado. Usted ha puesto algunos ejemplos incluso de, bueno, seguro que hay varios porque hay un montón de procesados que injustamente debe haber en el partido, ¿no? Pues usted ha puesto el ejemplo que muchos militantes que conocen a personas que están o no procesadas, ¿no? O sea, ex secretario general, en el caso de algunos de los hermanos de la lideresa, en fin, pero esos ejemplos que usted señala y dice, por ejemplo, yo mismo había caído en el error porque yo también he estado con personas procesadas, todos nosotros. Pero ahí yo solamente quería, justamente, y por eso yo la pregunta en relación a la información. Bueno, en ese caso todos sabemos que usted ha sido, es abogado de tal persona, o conoce, o nosotros hemos conversado con el secretario general Ramírez, etcétera. O sea, hay una publicidad del hecho. Aquí el cuestionamiento, y en todo caso para deliberar finalmente, que entiendo que plantea la primera instancia, es el ocultamiento de un hecho, ¿no? Entonces, quería hacer referencia a su ejemplo de que todos estaríamos vinculados, porque todos hemos tenido vinculación con varios que están procesados, pero ahí todos sabemos quién ha sido, qué cargo han Claro. tenido, cuándo hemos conversado, cómo se ha hablado. Aquí la preocupación, doctor Riera, y por eso era mi pregunta, si usted no veía que ha habido una ausencia de comunicación. Usted me ha respondido por el lado del reglamento del Congreso, yo lo entiendo, se le ha pedido el permiso, pero al partido le preocupa el hecho de que ese viaje, esa búsqueda Ujú. de esta situación con estas personas, esa cercanía al señor Barba, Barba, creo que es, etcétera, este, no ha sido comunicada, no ha sido advertida por lo menos, más allá si esto, repito, hay o no un tema penal, ¿no? Entonces quería comentar eso, entonces, y yo por mi parte termino ahí, pero sí quería saber si su defendido en algún momento le dijo, bueno, yo me enteré en tal fecha que estaba metido en temas de inteligencia, Sí. porque claro, termino con esto, yo no estoy diciendo, no estoy poniendo en tela de juicio lo que ha dicho el señor Gustavo Cordero en relación al animal doméstico, pero si yo soy, ahora se sabe bastante, por lo menos públicamente, un hombre de inteligencia, que hablo con un parlamentario de la Comisión de Inteligencia, es difícil que yo no quiera, como hombre de inteligencia, preguntarle algo más que hablar de gatos, ¿no? Entonces, su defendido no le ha comentado si alguna vez no le ha preguntado o cuándo se enteró que más bien había esta situación de gente vinculada a un servicio de inteligencia paralelo, ¿no? Como entre Ujú. comillas, ¿no? Muchas gracias, señor presidente, por la pregunta. Y justamente esa es la tesis de la defensa, porque usted bien ha comentado
incluso hasta usted y hasta yo mismo hubiéramos sido sancionados por la militancia en el extremo por haber conocido a personas públicas. Esa es la respuesta, públicas. La pregunta es, en ese momento, cuando se hace referencia a la vinculación entre el señor Cordero, el afiliado, con el señor Español, se ha logrado demostrar aquí, en el expediente, que el señor Español, en esas fechas, pertenecía y estaba haciendo algo irregular, donde estaría vinculado al señor Cordero. No. ¿Era público el señor Español? No. Entonces, claro, evidentemente, si hubiera sido público y lo esconde, evidentemente, nuevamente, yo no estaría acá. Usted bien ha podido resumir la tesis y la defensa, porque el señor no tenía cómo saber, en ese caso en concreto, que era algo público. Y es más, hasta el día de hoy, prueba de ello es que el señor no es parte en el proceso ni como investigado, ni como testigo, porque lo único que hay es meramente una información de un gato persa. Nada más, y eso es lo que se está discutiendo al día de hoy. Si hubiera sido público, evidentemente, que pudiera haber generado daño público y que pudiera haber generado daño al partido, pero ninguna de las dos cosas. En ese momento no era público y tampoco tenía cómo conocer que podía haber generado un daño al partido, lo cual incluso hasta el día de hoy no ha sido acreditado. Si es una inferencia de la Secretaría, la respeto, pero tengo que discrepar porque no es objetiva. Y la ética también requiere parámetros objetivos como tales, porque si fuera todo subjetivo, sancionaríamos a todas las personas. Ahora, con respecto a la segunda parte, vinculada por usted, señor presidente, pues hacer referencia que justamente la ética lo que busca, y justo está establecido en el reglamento, lo que puedo yo encontrar de manera virtual, es establecer de manera clara y objetiva cuáles son las faltas. Por eso es que yo vuelvo a insistir con ese tema. Por más que he pedido el cargo de recepción de la última modificación del estatuto, no está. No me lo han entregado. Yo me estoy defendiendo de buena fe, porque creo en el partido como tal, creo en los valores de este partido por el cual yo he peleado tanto. Entonces, pretendiendo establecer ello y guiándome del reglamento anterior que está colgado en internet, podría entender que lo que se busca es que sea de manera clara y objetiva. Pero en el caso en concreto, señor presidente, lo que tenemos que hacer es generar precedentes. A futuro debería establecerse de manera clara y específica qué está mal y qué está bien. Porque eso va a permitir que ustedes puedan dirimir con mayor justicia este tipo de casos. Para mí, por ejemplo, éticamente no es incorrecto porque el señor no ha incumplido ninguna obligación. Ha informado como congresista que sale. No se reunió para atacar a la Comisión de Inteligencia. No hay ningún video, ningún audio. ¿Por qué tenemos que pensar lo negativo de las personas? En el caso en concreto, se pensó lo negativo del señor con respecto a la violencia contra la mujer. Después de 3 años, archivado. Y todo el daño reputacional que se hizo. Mire, ve lo que ha pasado ahora. Se pretendía establecer que era parte de una organización criminal. Ni siquiera, señor presidente, hay imputación de organización criminal. Lo digo por las noticias periodísticas. Ni siquiera se ha ido todo por el tráfico de influencias vinculado a temas de policías. Ya no hay. Era un tema de cortina de humo. Evidentemente lo han llevado por el lado de tráfico de influencia del señor Español con miembros de la policía. Porque no hay organización criminal. Entonces, no es parte de ese caso. Y toda la imputación del linchamiento mediático que se ha hecho con respecto al señor Cordero, hay que tomarlo en cuenta también. La trayectoria, en realidad el aprecio, los valores también morales que ha aportado el señor Cordero como tal a esta institución, también tienen que ser rescatados. No estamos hablando de alguien que ha estado 1, 2 años, 3 años, sino desde hace muchos años como tal. Para finalizar, señor presidente, para atender de manera integral esa respuesta, hacer pues referencia a que como tal, lo correcto hubiera sido, en realidad, que se mantenga esa suspensión que el señor había solicitado. El señor les pidió a ustedes de buena fe, yo me aparto hasta que se esclarezca. Mire, ve, después de 3 años, se identificó que el señor no cometió ningún delito. ¿Y esos 3 años? Ahora sale esto, inmediatamente se suspende, linchamiento mediático. Entonces, si vamos a hacer lo correcto, tenemos que hacer como tal lo correcto. Yo les pido a ustedes, por favor, que puedan deliberar con justicia y equidad. Y estoy convencido, señor presidente, que usted y los señores integrantes de este tribunal lo van a hacer. Antes de terminar, mi pregunta iba si es que su defendido le comentó en qué momento ya se enteró él con quienes había estado conversando del animal doméstico, entre comillas, y esto que yo le decía, ¿no? Siendo ya Barba, hoy día sabemos que es alguien de inteligencia, conversando con un congresista de la Comisión de Inteligencia, solo habló de animal doméstico o en un momento su defendido le comentó que algo le preguntó, no sé, sobre eso para yo terminar de mi lado. ¿Cómo no, señor presidente? Espero no apartarme mucho de mis deberes de abogado, porque usted sabe que tenemos un deber de fidelidad con respecto a la información. Bueno, voy a ceñirme a la información que está. Lo que usted pueda comentar, por supuesto. Por Sí. supuesto, de lo que usted pueda comentar, ¿no? Lo que tengo que decir es que el señor llega, lógicamente, con estas noticias periodísticas.
Con lo referido al pronunciamiento de la congresista Moyano indicando que iba a ser denunciado, y llegó a esta oficina, como tal, preguntándome qué podía hacer, porque él había solicitado la suspensión y consideraba injusto que lo suspendan por algo que no estaba aprobado. Claro, en ese momento, durante esa semana, cuando salió el tema mediático, usted recordará que fue un lunes o martes, lunes fue, como tal, lógicamente todo estaba señalado que el señor era parte de una organización criminal. Claro, por eso el señor Dieter Columbus, si no le echó la culpa, lo que hizo fue buscar en el buscador de internet, lógicamente, señor Cordero, Fuerza Popular, y lógicamente salieron como 40. Evidentemente, el tema mediático afectó bastante, pero no podemos guiarnos, lógicamente, por noticias que son subjetivas. Vea usted el día de hoy, ya se han entablado acciones legales con respecto a periodistas que lo han injuriado y lo han calumniado como tal. Entonces, sí, pues el señor llegó, lógicamente, con los Twitter que se dieron de afiliados. No quisiera entrar en detalle porque los aprecio como tal también a damas políticas que la trayectoria política que tienen es envidiable como tal. Y bueno, yo llego acá, lógicamente, por un pedido del señor expresidente para poder hacer valer sus derechos como corresponde, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Si alguno de los miembros perdón, del Tribunal de Disciplina quiere hacer uso de la palabra, me avisa, es el momento. Roy, a ver, el secretario de organización. Sí, presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al señor Riera, buenas Gracias, tardes. doctor Quería hacer un Roy. par de preguntas. Gracias. Bueno, me hubiese gustado que estuviese aquí el señor afiliado, congresista Luis Cordero. La pregunta que quería formular a través del abogado es: ¿desde cuándo conoce al señor Jorge Hernández? ¿Desde cuándo iniciaron este vínculo amical, por así decirlo? Pues para que podamos también un poco tener más amplio la decisión que podamos tomar. Gracias, doctor Roy, por la pregunta. Tal cual ha sido ya informado, y en realidad los medios de comunicación y por los propios audios que conoce, eh, son vinculados a los meses de los viajes del año pasado, octubre aproximadamente, donde el señor Barba solicita pues entrevistarse con el señor Jontay y muestra el interés para que pueda de alguna u otra manera compartir afines propuestas con respecto a cursos de inteligencia. Entonces, es el señor Barba quien insiste. Es más, uno de los descargos presentados con respecto a, y muy buena la pregunta, a la Comisión de Ética de manera preliminar, y estamos aún debatiendo eso, es que ninguna llamada sale del señor Cordero. Quien insiste es el señor Barba. Por eso yo lo llamo el patriota, porque él llama, él busca, él se va de viaje, él está atrás. ¿Quién habría estado atrás de ese señor? Es algo que estamos pendientes de que se pueda esclarecer, ¿no? Bueno, pues para que traten temas de inteligencia, ¿no? ¿Quiere continuar, Usted me congresista? manifestó, Ok. sí, la siguiente pregunta, por favor, presidente. Usted manifestó que el señor Luis Cordero no tiene conocimiento del estatuto. Usted también manifiesta que ha solicitado el estatuto, y también manifestó que el señor Luis Cordero está afiliado hace más de 10 años. Yo tengo aquí la ficha de afiliación de Luis Cordero. El señor Luis Cordero está por puño y letra, y donde aquí manifiesta expresamente, dice: por medio del presente manifiesto mi decisión de afiliarme a la organización política, comprometiéndome a cumplir con su estatuto y demás normas internas. Ahora, nuestros estatutos están en la página web. Uno, cuando se afilia a un partido político, sabes qué reglas internas tienes que cumplir. El señor Luis Cordero no es ajeno a la obligación que tenemos como militantes a conocer de muy cerca el estatuto, ¿no? Por ahí va mi segunda pregunta. Gracias. Muchas Doctor gracias por Riera. la pregunta, doctor Roy. Claro, yo no cuestiono el hecho que el señor sea afiliado. Más, para el señor es un honor haber colaborado con esta propuesta política iniciada por el señor expresidente y continuada por nuestra lideresa, evidentemente, ¿no? Para él es un honor, o sea, definitivamente. Lo que yo le pregunté al señor Cordero lo siguiente, cuando vino: ¿cuál es tu estatuto? ¿Dónde está? Es como a nivel laboral,
¿no? Cuando se cuestiona un despido arbitrario, porque es una suerte de símil, ¿no? Tu reglamento. Entonces, no lo tengo. ¿Tienes un cargo? No lo tengo. Entonces, yo ingreso a Fuerza Popular como tal y a mí me sale un reglamento del año 2015-2016. Pero si ustedes corroboran en la resolución número 2 que admite a trámite esta secretaría, en los considerandos para la imputación, discrepan de lo que está colgado. Lo pueden verificar en línea si desean. Entonces, a mí me lleva a entender lo siguiente, o es un error material, que no creo porque sería muy grave porque son bastantes errores materiales, o lo más probable es que haya habido una modificación del estatuto parlamentario. Evidentemente tendría que haber sido 2017-18 y debería ser, porque de acuerdo a las imputaciones de la resolución número 02, son más específicas y estoy de acuerdo con ello, porque tienen que ser más específicas en atención a que lo que se cuestiona es una falta ética, ¿no? Por eso es que la ética tiene que ceñirse por un tema de imputación claramente establecido porque es muy subjetivo. Entonces, lo que yo pregunto y he requerido es, por favor, denme el estatuto, ¿no? Firmado por el señor para saber a qué me defiendo, porque si vamos a lo que usted dice que está en internet, como usted bien señala, que yo también lo he revisado, no concuerda con la resolución número 02. Entonces, hay un desfase. Me imagino que debe ser que había una modificación posterior y seguro habrá sido puesta de conocimiento a todos los afiliados, me imagino. Y lo que pido es yo el cargo para saber cuáles son las infracciones o las imputaciones claramente establecidas. Como no lo tengo, porque en internet no está colgado, la actual, porque discrepa con la resolución 02, ¿yo de qué me he defendido? De la propia resolución 02. Tengo que confiar en la buena fe presentada y de esas mismas imputaciones me estoy guiando. A eso me quería yo referir, doctor Roy. Gracias, doctor Riera. Secretario Nacional de Organización, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay? No. Perfecto. A ver, Secretario Nacional de Familia, miembro del Tribunal, Juan Carlos Torres. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una pregunta inicial, por favor. Usted solicita en este proceso, como cuestión previa, definir si la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido político cuenta con legitimidad para obrar en este proceso disciplinario y argumenta este pedido indicando que su patrocinado se encuentra con licencia desde el 6 de diciembre de 2020. Quiero preguntarle si usted tiene conocimiento o su patrocinado le ha advertido que la licencia a la que hace referencia fue solicitada y otorgada al congresista Cordero, Gustavo Cordero, en su calidad de congresista integrante del grupo parlamentario, no del partido político, no como afiliado al partido político. Son instituciones, usted sabe, de distinta naturaleza y que tienen normas de naturaleza diferente también. Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor Torres. Muchas gracias, doctor Torres Figari. En efecto, yo lo que he propuesto a discusión en primera instancia y también he señalado con la apelación un agravio, por eso dije motivación aparente, porque lo que debió haber hecho la secretaría es decirme, te lo rechazo, tu defensa de forma es una defensa de forma, ¿no? Falta de legitimidad para obrar activa, te lo rechazo, improcedente. No me respondieron nada. Eso es un vicio de nulidad evidente. O me lo dan o no me lo dan. No se pronunciaron. Por eso lo señalo como nulidad en la apelación. Y a lo que voy es lo siguiente, yo pongo a discusión lo siguiente. En el reglamento que está en internet, acabo de ingresar nuevamente, Fuerza Popular, reglamento como tal. Una de las posibilidades que existen es que, lógicamente, un militante sea suspendido. Entonces, yo lo que busco aquí, y esa sería una interpretación, lógicamente, de ustedes, y sentar, y si era bueno sentar de una vez por todas, un precedente o modificar el estatuto, de ser el caso, porque es para mejora, estos cambios sirven para mejoras, hay que decirlo. Establecer básicamente si, a pesar de que no está establecido que la Secretaría pueda accionar contra una persona que está con licencia, tiene la posibilidad de hacerlo. No está en el reglamento. Y si no está en el reglamento, en principio, no tendría esa facultad. Claro, si dijeran ese reglamento, la Secretaría Nacional de Ética, no del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, coincido con usted, doctor Torres Figari, porque ahí el señor no ha sido ni investigado ni suspendido, no tiene absolutamente nada, ¿no? Ni proceso hay. Coincido con usted. En el estatuto del partido político Fuerza Popular, cuando una persona está suspendida, está establecido que la Secretaría Técnica tiene facultades para iniciar procesos, por más que está suspendida.
desde esa fecha en adelante, 2021 en adelante, porque se supone que está suspendida, ¿no? Haciendo un símil o una comparación a nivel laboral, si una persona está suspendida por un tema disciplinario como tal, no podría ser investigada por unos hechos porque está suspendida. Y evidentemente porque ha suspendido sus ejercicios como tal bajo un régimen laboral. Entonces, llevándolo acá, lo que yo he puesto a discusión es lo siguiente, ya ustedes tendrán que dilucidarlo o no con los aportes que hemos presentado jurisprudenciales y doctrinarios. La figura de la licencia está dada ¿para qué? ¿Solamente para suspender al militante de oficio, de parte? ¿O también como tal el accionar, en este caso, del aparato político del partido como tal? Nosotros consideramos que sí, porque tal cual ha sido señalado, el señor no ha ejercido ningún ejercicio político o de militancia desde esa fecha en adelante. Entonces, en atención a ello, consideramos muy respetuosamente que existe la posibilidad, de, como no está en el reglamento, por eso tendría que estar en el reglamento, la Secretaría carecería de legitimidad para hacerlo. Y si no, y si sí la tiene, dos cosas importantes, señor doctor Torres. Uno, debieron decirlo en la resolución final, no lo dijeron, eso es nulo. Ya. Y dos, bueno, que se siente en el estatuto. Bueno, en el estatuto, en el nuevo será, pero hay que incorporarlo. Porque ese tipo de incidentes nos sirve para corregir y para mejorar, y justamente para poder evitar estos vacíos, que como tal permiten a ustedes delimitar cuál es la justicia y cuál no.